Bueno, mis hermanos, qué bueno volver una vez más a abrir la palabra del Señor y hoy quisiera arrancar haciéndoles haciendo una pregunta para todos nosotros. ¿Para qué existe una iglesia? Piénsenlo un momentico ahí. ¿Para qué existe una iglesia? ¿Alguien se atreve para congregarnos? ¿Qué más? ¿Para qué existe una iglesia? Para mostrar el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. ¿Qué más? Acompañar, aconsejar, muy bien. Adorar juntos. Para conformar el cuerpo de Cristo, muy bien. Uno más, uno más. ¿Para qué existe una iglesia? Para aprender de su palabra. Ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué es importante plantar una iglesia entonces? ¿Por qué es importante iniciar, plantar, comenzar una iglesia en otro lugar? Extensión del reino de Dios. Muy bien. Es un tema que casi nosotros no hablamos, ¿no? Casi no hablamos de este tema y integrar la comunidad alrededor. Muy bien. Para cumplir la gran comisión. Bueno, les quería preguntar esto porque vamos a hablar justamente de el propósito de una iglesia, porque siento que muchas veces nosotros tenemos una visión muy, lo he hablado en otras ocasiones, muy consumista de una iglesia. Es decir, como que una iglesia es para nosotros. En última se vuelve como un centro de rehabilitación, un centro de consejería, un centro de entrenamiento, un centro de sanidad. Es decir, como que una iglesia en últimas es como un taller donde uno van y lo reparan. ¿Sí? Básicamente, tú llegas y te sientas a mirar qué es lo que hay para ti, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay para ti? Y creo que por eso es que a veces las iglesias no avanzan a la velocidad que deberían, ¿cierto? Dice una estadística que las iglesias no crecen al mismo ritmo del crecimiento poblacional. Están muy pegadas y de hecho en países como Europa y Canadá hay una preocupación generalizada porque antes van en declive. Si la población va en aumento acelerado, la iglesia no solamente no crece a la misma velocidad, sino que ahorita está en declive. Y por eso están pensando en estrategias de revitalización de la iglesia, que es un término que quizás vamos a escuchar mucho en los próximos años en nuestra ciudad. Después de la pandemia, varios de los pastores que conforman el grupo de City to City para Colombia, varios han tenido esa dificultad. Las iglesias se están reduciendo y no saben qué hacer, no saben qué hacer. Así que el tema de hoy es un tema que realmente no solamente es importante, sino que me apasiona muchísimo. Hoy voy a comunicarles una visión que ha estado como palpitando en mi corazón en los últimos 2 años. Y realmente no se la he compartido a nadie, a nadie. Así que tienen primicia en este momento. Es una primicia. Y voy a hacer este sermón como un poco al revés. Se va a sentir un poco así porque voy a mostrarles una visión, ¿cierto? ¿Cuál es la visión? Y después vamos a ir al texto para que el texto de hoy nos oriente en las cosas prácticas de cómo llegar a ella, ¿sí? Les voy a contar, y con eso voy a arrancar, la historia de nuestras iglesias de El Redil, ¿cierto? La comunidad cristiana El Redil, aquí en Medellín. Y luego vamos a ir a nuestro texto y vamos a ver cómo el Señor nos va guiando en esto. Pero permítame orar, por favor. Padre, tú sabes que lo que quiero compartir a la iglesia hoy es algo que mueve mucho mi corazón, porque creo que mueve mucho tu corazón. Pero sabes que en últimas pensar y soñar en este tema de plantación de iglesias es algo que se ve demasiado grande, desafiante y como que es para unos pocos o para iglesias muy grandes y estructuradas. Pero quiero pedirte en el nombre de Jesús que por favor
esto que has puesto en mí lo des también a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Que nosotros podamos comprender que la visión de Dios, que tu visión es más grande que simplemente venir a ser mejorados en nuestra vida. Que la visión tuya es ver tu reino venir a la tierra. A través del plan A, y no hay otro plan, el plan A que es tu iglesia, que se dispersa alrededor del mundo, en cada área, rincón no alcanzado, con el propósito de ser bíblica completamente, llevar las escrituras, pero llevarlas centradas en la buena noticia del Evangelio. Tu sueño es ver iglesias, Señor, que se levantan en medio de ciudades, que con intencionalidad buscan servir y no ser servidos, que buscan atender las necesidades del contexto y tratan con fragilidad y debilidad cumplir este llamado de hagan brillar su luz delante de los hombres. Señor, eso es lo que queremos ver aquí en Medellín y queremos ser partícipes como iglesia del Redil de Belén de lo que tú estás haciendo de formas más amplias en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que ayúdanos, Señor, por favor, que tu palabra traiga dirección y que la historia, porque en última lo que les voy a compartir es la historia de Dios. Esto no es la historia de ningún pastor ni de ninguna denominación, es la historia de Dios desde pequeño, desde la fragilidad. Permítenos celebrar, pero permítenos también continuar lo que tú has venido haciendo para la gloria de tu nombre en esta ciudad y en este país, en el nombre de Jesús. Bueno, quiero decirte, si de pronto tú vienes por primera vez o estás escuchando esta predicación y estás apenas acercándote al cristianismo con preguntas, quizás esta predicación te va a sonar como muy elevada, porque estamos hablando del propósito mayor de Dios, ¿sí? Y como te digo, a veces llegamos a la fe mirando como que qué es lo que Dios tiene para mí, ¿sí o no? O confesémoslo, todos llegamos así. Es decir, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y esta predicación voltea la torta y te dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Sí? Entonces aquí no venimos a consumir, sino que mi deseo en esta predicación es que seamos desafiados y que tú entiendas que Dios tiene un plan y que tú entiendas que Él tiene un propósito particularmente contigo. Así que vamos a repasar un poco de historia. Aquí tienen este mapa que refleja nuestra ciudad, pues no solamente nuestra ciudad, sino que esto es una decápolis. Ustedes saben que son 10 ciudades o municipios que se unen, que forman el área metropolitana. Resulta que en 1980, la Fellowship, una federación de iglesias bautistas en Canadá, especialmente en el área de Vancouver, a través de misiones, decide plantar una iglesia en Medellín. En 1980. Pero eso solamente se materializa hasta 1987. ¿Cuántos años después? 7 años después. Se soñó y 7 años después se materializó. Y plantan la primera iglesia en Medellín. ¿Qué aparece ahí? Muy bien. ¿Qué es nuestra iglesia, el Redil del Estadio, que antes era el Redil de la 33? Esa iglesia, después de trabajar, de formar varios pastores, hay una historia muy bonita detrás de cómo Dios empezó a formar a través del ministerio de Felipe Webb, que algunos de ustedes conocen, el misionero canadiense, y su esposa Dean, junto a otra pareja, a trabajar con profesionales en la ciudad, en pleno apogeo también de Pablo Escobar. Muy difícil para ellos, pero siguieron soñando con traer la vida a esta ciudad de Medellín. Entonces plantan esta iglesia en 1987 y en 1997, 10 años después, aparece el deseo y se materializa de plantar la iglesia que es nuestra iglesia madre, el Redil del Poblado. En el 97 se planta el Redil del Poblado con una visión de poder alcanzar a este sector de los menos alcanzados, que eran los estratos altos y profesionales de la ciudad, con una visión de querer traer una transformación social,
llegando a quienes dirigen la ciudad y hay muchas veces a quienes dirigen el país. Llegan a ese lugar y el Señor bendice esta zona donde solamente había una iglesia cristiana. De hecho, es el lugar donde menos iglesias cristianas hay hoy en día en el poblado. Y desde ahí se empieza a ver un grupo que vive en el oriente antioqueño. Y eso empieza a jalonar una iniciativa de que en el 2000 plantemos el redil de Llano Grande. Con nuestros pastores Carlos y Cristina, quienes permanecen ahí hasta hoy, se funda el redil del Oriente. ¿Cuál es la que sigue? Cambia ahí, dame un segundito. Las plantadas por Oriente. El redil del Oriente, soñando con ver cómo el reino de Dios sigue expandiéndose y trayendo vida a través del mensaje del Evangelio, empieza a ver el desarrollo de lo que se ha llamado el Valle de San Nicolás, ¿cierto? Una de las áreas que se está expandiendo con mayor velocidad en este momento, aún más que Medellín, creo que porque ya no cabemos aquí, y empiezan a soñar con este tema del retiro, y en el 2018 plantan el redil de retiro que está abierto en este momento, y en el 2021 se empieza a materializar un grupo en La Ceja, que ya envió 2 personas para empezar la plantación allá, y también tienen un grupo en el Carmen de Viboral, donde también están buscando plantar una iglesia en ese lugar, que están creciendo de manera desbordada. Desde nuestra iglesia madre, el Redil del Poblado, sale también, no solamente el redil de Llano Grande, sino que sale también el redil de Envigado, de la cual fuimos parte con mi papá de esa plantación en el 2003. Después en el 2007, adivinen qué iglesia se planta en el 2007. El redil de Belén. El redil de Belén, con un sueño de alcanzar todo este sector de desarrollo de Belén, La Mota y la Loma de los Bernal. Se sueña con unos misioneros plantar este lugar y en el 2007 se celebra el primer culto o el primer servicio, no público, sino que fue en la punta del Cerro de las Tres Cruces. Ahí se celebró la primera reunión de nuestra comunidad del Redil de Belén. Después, creo que esta es la única fecha que estoy como confuso, pero creo que fue como en el 2014-15 se da la plantación del redil de Sabaneta o el redil del sur. El redil del sur. El redil del sur en este momento empieza a soñar en el 2020, el año pasado, en medio de pandemia, se planta una iglesia en el municipio de Caldas. Hay un redil de Caldas. Y en este momento se está teniendo como unos diálogos porque hay varias gente que está jalando la iglesia hacia Bogotá. Entonces se está explorando con un pequeño grupo desde el redil de Sabaneta en Bogotá. En el 2015 teníamos una idea, en ese tiempo estaba en el redil del Poblado, teníamos una idea de, bueno Señor, ¿hacia dónde tú nos estás llevando a multiplicarnos? Y pensando que el área de Poblado es el área donde menos alcance vemos, empezamos a plantear un proyecto de plantación de iglesia para Ciudad del Río y un proyecto de plantación de iglesia para Guacatala. Pero resulta que los hermanos de Laureles empezaron a decir, nosotros necesitamos acá, ¿por qué no hacemos grupos acá? Hagamos grupos acá en casa. Y eso fue pop, 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 como crispetas. Y se empezó a multiplicar y de repente había como 60 personas en Laureles. Entonces los planes nuestros quedaron pospuestos y plantamos en el 2015 el redil de Laureles. El redil de Laureles en este momento, por las conexiones que tienen algunos hermanos, se percataron de que había una oportunidad en un barrio al norte de la ciudad, que es realmente el mayor asentamiento de desplazados en Colombia, y plantaron el año pasado, ¿cierto? Ya abrieron local y todo, algo que se llama El Refugio. No le pusieron el título de los rediles, ¿cierto? Sino que lo pusieron como El Refugio, pero está funcionando como una iglesia y un centro de atención a esta población en desplazamiento allá. Copacabana nace de la iglesia El Redil del Estadio. El Redil del Estadio, después de muchas crisis, el Redil de las 33, de una revitalización que también vivió esta iglesia que estaba acabándose. Una revitalización se da y después de eso el Señor empieza a hacer que esta iglesia se multiplique. Y plantan el redil de Copacabana y después plantan el redil de Itagüí. Y en ese camino
de ver los rediles que se van como multiplicando, algunas iglesias independientes dijeron, queremos ser parte. Algunas se unieron por el vínculo bautista, como el redil de Fontidueño, hay un redil en Manrique, el redil del norte que está en Bello, fue el último, el que plantó el redil de la Guacatala. Después apareció el redil de San Cristóbal arriba, donde vive nuestra hermana Ofelia, que desde allá plantaron el redil de Santa Elena. ¿Ustedes sabían que había tantos rediles? Bueno, ahí les cuento. Después de 34 años, desde que comenzó este sueño, el Señor nos ha permitido plantar 15 iglesias en la ciudad de Medellín, en el Valle de la Urra y ahora en el Valle de San Nicolás. En promedio, eso quiere decir que nosotros tenemos una dinámica de plantar una iglesia cada 2 años, ¿cierto? Una iglesia cada 2 años. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mi sueño, que no les había compartido, es que nuestra congregación, el Redil de Belén, se una al llamado de Dios de alcanzar no solamente el Valle de Aburrá, sino también el Valle de San Nicolás y otras áreas que les voy a compartir más adelante para la gloria del Señor en nuestra ciudad, porque creemos que la propuesta de Dios para la transformación social que requiere un país como el nuestro se dará, no es a través de un presidente X o Y, ni un Senado, ni ningún tipo de intervención, sino la intervención de Dios, pero Dios no interviene como, ¿cierto? Y todo se cambió, todos los corazones cambiaron. Dios interviene a través de ¿quién? En la sociedad, a través de su pueblo. Es su pueblo el que interviene en la sociedad. Así que cuando nosotros oramos todos estos 40 días, Señor, por favor, te pedimos por Colombia, por el presidente, no sé qué, en últimas estamos pidiendo, Señor, muévenos. Que seamos útiles, porque es que nosotros somos la intervención de Dios en la ciudad. Nosotros somos la sal y la luz. Nosotros, cuando desde lo cotidiano empezamos a vivir de forma diferencial, con una mentalidad del reino de Dios, no para nosotros mismos, sino para otros. De ahí la importancia de plantar más iglesias. Porque las iglesias son los lugares que sí traen la luz a determinados barrios de la ciudad, pero también son los lugares donde se entrenan los siervos de Dios para vivir misionalmente, que hemos venido hablando durante toda la serie de Hechos. Pero te digo, la iglesia no es para que tú te vengas a sentar y a mirar qué te van a dar. La iglesia es el lugar donde tú te vienes a entrenar para saber cómo es que tú vas a ser la respuesta de Dios para una sociedad como la nuestra. Eso es la iglesia. Así que mi sueño, mis hermanos, es que nosotros, que hemos sido una iglesia que ha pasado por muchas situaciones difíciles, ustedes saben que esta iglesia es una revitalización de una iglesia que estaba para cerrarse durante 3 ocasiones distintas. Por fin salgamos de esto y nos convirtamos en una iglesia que, aunque pequeña, planta otras iglesias. Yo sueño que el Redil de Belén sea una iglesia plantadora de iglesias. Esa es la visión. Y quiero pedirles y pido al Señor que ponga esa misma pasión en sus corazones. Que a ustedes les duela esta ciudad y que empiecen a palpitar por ver esos barrios, esos lugares donde estamos, como los escenarios donde la gloria de Dios se puede manifestar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos caminar hacia ese gran sueño siendo una iglesia tan pequeña en una ciudad tan grande? Vamos a ver cómo Hechos nos dirige a entender un poco la dinámica de cómo se planta una iglesia. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban,
llegaron hacia el norte, hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, es decir, a los gentiles, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¿En dónde? En Antioquía. Después partió Bernabé para Tarso, el lugar en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, ¿de dónde? De Antioquía, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Este texto empieza a mostrarnos algo único en la narración, y es que se planta la primera iglesia gentil. Recuerden que todo el cristianismo se había dado abajo en Jerusalén y en Judea y en Samaria, pero esta es la primera comunidad que tiene sus orígenes dentro de un entorno fuera del círculo que hablábamos la semana pasada, del círculo judío. Es decir, ya Dios se extralimitó y ahora hay una iglesia plantada en un mundo gentil. Desde aquí en adelante vamos a ver cómo el Evangelio, antes por grandes hombres y grandes actos, se repartía y se expandía al ver los grandes milagros y prodigios. Pero de aquí en adelante vamos a ver cómo la gloria de Dios se empieza a expandir en la plantación de pequeñas iglesias en ciudades. Este momento es muy particular porque empieza a tornarse el Evangelio de un entorno rural hacia las ciudades, hacia las grandes capitales. Y aquí la ciudad que más se nombra, ¿cuál es? Antioquía. En el relato se repite 6 veces, así que es importante saber qué era Antioquía. Antioquía era una ciudad ubicada al norte de Siria y era la más grande de 16 ciudades del Mediterráneo. Era la más grande. Tenía una población estimada de unos 300,000 habitantes, que era mucho para ese entonces. Y Antioquía de Siria era la tercera ciudad más poblada, óigase bien, era la tercera ciudad más poblada de todo el Imperio Romano, que alcanzaba hasta Egipto, ¿cierto? Luego de Alejandría en Egipto y Roma en Italia. Era la sede administrativa de Roma también, en Siria. Y por ser un centro como internacional, era una ciudad cosmopolita, había de todo ahí. Según un historiador, Josefo, en Antioquía vivía un montón de personas que eran adeptos o prosélitos del judaísmo, ¿sí? Y por eso es que cuando vemos en la lección de los 7, por allá en Hechos, en la parte de atrás, vemos que hay alguien que es un prosélito de Antioquía, alguien que había como descendido del judaísmo y que había nacido allá. Este lugar, de aquí en adelante, quiero que le presten bastante atención porque Antioquía se va a convertir en el centro de envío de misiones a todo
Asia Menor y Europa. Antioquía va a cobrar una relevancia muy importante en el relato porque se convierte como la base, el centro de operaciones del cristianismo durante muchos siglos de aquí en adelante. ¿Por qué les cuento tanta cosa de Antioquía? Porque aquí en Antioquia hay una ciudad que es una berraquera, ¿sí? Una ciudad que es una berraquera, que está siendo catalogada por un estudio que unos españoles hicieron a lo largo del año pasado como una de las super ciudades de Colombia y de América Latina. Ustedes saben que Medellín es un referente a nivel mundial de muchas cosas, no solamente de innovación, sino de transformación social, de manejo de conflictos. Estaba escuchando en las noticias esta mañana. Medellín es una de las ciudades que genera mayor impacto dentro de Colombia. Y nosotros estamos aquí. Creemos que Medellín tiene un enorme potencial. No en vano, varias misiones alrededor del mundo están haciendo de Medellín, ¿cierto? No de Bogotá, sino de Medellín, el centro y la base de operaciones para el envío y capacitación de misioneros, la plantación de iglesias en Colombia y en América Latina. De hecho, hemos tenido algunos acá visitándonos que han venido desde Medellín empezar a trabajar hacia el mundo por el potencial que tiene esta ciudad. Así como para que le suba un poquitico más el ego a los paisas. Pero bueno, ¿cómo se inicia entonces una iglesia? Volvamos a la base, ¿cómo se crea? Y aquí en este texto yo quiero resaltar como tres elementos que se dan en una plantación de una iglesia. ¿Sí? 3 elementos. Vamos a arrancar con el primero. Lo primero es que vemos que una plantación de una iglesia se da en la cotidianidad de cada creyente. En la cotidianidad de cada creyente. Miren nuestro texto del versículo 19 en adelante, que el evangelio llegó a esos lugares tan lejanos a través de ¿quiénes? De quienes habían sido dispersados. Es decir, el comerciante de cueros, el que arreglaba, el herrero, el comerciante de alhajas, de ropa, los tejedores, que fueron dispersados por la muerte de Esteban, se dispersaron y muchos volvieron a su tierra natal. Y ellos, que no han sido nombrados como grandes líderes, ni diáconos, ni grandes predicadores, ellos empiezan a predicar la palabra por donde van. A medida que migran de camino, están predicando la palabra. Pero una particularidad que nos muestra este texto aquí es que solamente se le predicaban a quienes eran judíos. Pareciera que el rayón del sesgo, como que es que Dios solamente actúa acá entre los que son de los de nosotros, todavía estaba. Sin embargo, unos que eran oriundos de Chipre y de Antioquía, también se atrevieron a contarle las buenas noticias acerca de Jesús a la gente que estaba en ese lugar, a sus coterráneos. Y es muy interesante que como que son ellos mismos quienes le llevan a los suyos el mensaje. El texto no nos dice cómo se llamaban, lo que sí nos dice es que ellos fueron pioneros. Y me encanta ver que no hay como protagonismo de nadie, porque nos dice que es que el avance del evangelio se da en el cristiano de a pie, no en los grandes evangelistas y grandes predicadores, aunque damos gracias a Dios por la obra que ha hecho en la historia a través de grandes hombres y mujeres en la fe. Aquí se da gente que pasa desapercibida, pero su servicio no, y su impacto no. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como el Redil de Belén entender que la plantación de una iglesia hacia lo que queremos caminar se da no como un programa o como una estrategia que tenemos, sino que se da en el evangelismo de a pie. Por años nosotros hemos tenido esta idea como iglesia de vamos a alcanzar el sector donde el Señor nos llamó, la Loma de los Bernán, una zona grandísima que no tiene ninguna iglesia cristiana, una concentración poblacional impresionante y en expansión. Entonces comenzamos los programas de conectados, de Family Challenge, ¿cierto? Que los intercambios culturales, las clases de inglés.
como una forma de vamos a compartir nuestra fe. Pero eso dejó, a lo largo del camino, nos dejó una idea a todos nosotros, especialmente a mí, que compartir la fe es un programa. Es decir, que el evangelismo es un evento que nosotros hacemos. Entonces, si no hacemos eventos, entonces no estamos evangelizando. Y explorando un poco más nuestras dinámicas internas como iglesia, me percaté de que nosotros tenemos una visión demasiado limitada acerca del reino de Dios. De hecho, cuando en conversaciones con algunos, les pregunto como que, bueno, ¿a quién el Señor te está llamando a alcanzar? ¿Dónde te está llevando el Señor a compartir las buenas noticias, a traer la vida de Jesús a otros? No pasa de la mamá, el papá o sus hijos. Es decir, se cierra como los caballos que le ponen esos visores aquí, solamente a la familia. Entonces me dice, ay no, pastor, estoy orando mucho por mi familia, yo estoy orando mucho por mi familia. Y claro que es muy importante tu familia, es muy importante. Pero ¿saben qué identifiqué como pastor? Que no vemos más allá de eso. Que a uno le cuesta ver el compañero con el que todos los días, es decir, las 5 o 6 días de la semana te ves, durante 8 horas cada día. Uno no piensa en eso, en esa persona como una persona que el Señor quiere alcanzar. Uno no contempla el vecindario, donde las vecinas de toda la vida que lo saludan a uno, que le van a pedir la tacita de azúcar, o que le llevan lechita, que le llevan mecato, que le comparten la marranada en diciembre. Uno no piensa en ellos como un campo donde Dios quiere llevar las buenas noticias del Evangelio. Porque yo quiero que se salve mi familia. Y claro, es muy importante. Pero creo que una de las cosas que nos desafía esto es que nosotros somos mensajeros del Evangelio donde sea que estamos. Y algo interesante que nos muestra nuestro texto es que uno tiene que mirar a qué perfil cumple uno. ¿Qué es lo que el Señor te ha hecho? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Dónde te ha puesto? Porque muchas de las cosas que somos y tenemos van a ser los puntos de conexión para llevar el Evangelio a los lugares donde Él nos ha mandado. Por ejemplo, va a ser más fácil que un abogado le comparta la fe a otro abogado, porque va a tener los términos, va a tener las ilustraciones. Va a ser más fácil que un mensajero de Rappi le comparta a su otro compañero cómo él ha vivido el Evangelio como un mensajero de Rappi. Un contador como contador. Una madre cabeza de hogar como madre cabeza de hogar. ¿Cierto? Alguien desempleado. Alguien que está en una silla de ruedas. Una madre que está al cuidado de sus hijos mientras está en el parque. Es mucho más fácil que nosotros le llevemos el Evangelio y estas buenas noticias a los que están con nosotros y a los que son como nosotros. No es el límite, pero algo que vemos acá es que los de Chipre se los llevaron a los de Chipre y se atrevieron y eso tuvo un impacto y el Señor los respaldó. Así que la primera pregunta que quisiera dejarte es, ¿a quién más allá de tu familia el Señor te ha puesto a alcanzar? ¿A quién más allá de tu familia? ¿Por quién podrías comenzar a orar esta semana? Porque mi deseo es que como iglesia, nosotros no esperemos que haya un evento para volvernos evangelistas, sino que cada vez más podamos celebrar, como lo hemos venido haciendo, con la que fue a la casa a hacerme el aseo, o quien me arregló las uñas, o el barbero con el que me motilé. Créanme, mis hermanos, yo mismo les confieso, yo mismo estoy aprendiendo esto. Porque toda la vida me crié pensando que el evangelismo era un programa al que asistíamos, una campaña de evangelismo. Entonces uno va, pero la cotidianidad de la vida no tiene nada que ver.
Ahora me encanta, ayer que fui, bueno, ayer fui donde el barbero, pero obviamente no tenía turno, pero me encantó ver cuando apropiando esto, porque yo estoy aprendiendo con ustedes esto, yo lo estoy aprendiendo. Yo no soy el duro de estas vainas, no, lo estoy aprendiendo y otros me están enseñando. Pero me encantó, no saben la alegría que me dio ayer llegar y ver al barbero, que es un pelado todo tatuado así, reggaetonero, pues una pinta, ¿sabes? Que uno se pasaría para el otro lado de la calle. Eh, y uno entra y al lado del afiche gigante de Tupac, tiene ahí la Biblia NBI que le llevé la última vez que me fui a Motilar, que se la estaba enseñando a estudiar. A mí me produjo eso una alegría, verle esa Biblia ahí, donde todos los pelados entran ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo este pelado iba a llegar a un Conectados? ¿Sí entiendes? O a un Family Challenge. Nunca. No iba a llegar allá nunca. ¿Es de la Loma de los Bernal? Tampoco es de la Loma de los Bernal. ¿Sí me entiendes? Pero es donde yo estoy. Y si yo me motivo en Belén Rincón, pues allá soy misionero. ¿Sí me entiendes? Y si me toca hacer una vuelta por allá en Copacabana y allá el Señor me puso una persona para hablarle, pues allá soy misionero. Somos misioneros en el camino. Así que abramos los ojos a las oportunidades que Dios nos está dando. Bueno, quiero tratar de derribar algo que es como un pero. Pastor, porque yo no tengo tiempo, yo me mantengo muy ocupado o muy ocupada. Algo que he venido aprendiendo es, mira, si no tienes tiempo, convierte tus tiempos de comer en tiempos de compartir la fe. No te sientes en tu trabajo solo a comer por allá. Ve a comer con tus compañeros de trabajo. ¿Sí? De hecho, si tienes a alguien que está solo por ahí y tienes que hacer una vuelta en tu carro, invítalo. O si sales en tu carro o en tu moto o en lo que sea y ves a la vecina o el vecino que está por ahí, aprovecha esa oportunidad. Oye, vecino, ¿para dónde va? Ah, no, para el centro. Pues bueno, me desvío un poquitico, pero vamos. Venga, vamos. Aprovechemos las oportunidades y construyamos intencionalmente. No necesitas como, ay, no tengo que sacar otra agenda. Es en el camino que se va dando el evangelismo. Lo segundo que quiero ver, lo primero es que la plantación de iglesias comienza no con un programa, sino comienza la cotidianidad de la vida. Lo segundo es que nos muestra este texto, es que sí hay un lugar del liderazgo. ¿A quién envían? A Antioquía. ¿A quién enviaron? A Bernabé. ¿Sí? A Bernabé. ¿Que quién era Bernabé? No era uno de los 7, no era uno de los 12 discípulos, ni era uno de los 7 diáconos. Solamente por allá atrás se nos dijo que era un hombre que vendió un terreno y lo entregó. Los comentaristas piensan que Bernabé era un hombre acaudalado, adinerado, que vendió una parte de un terreno que tenía, o uno de los tantos terrenos que tenía, y lo trajo para que se ayudara a los hermanos de la iglesia en necesidad. Es decir, Bernabé no era como de los duros, era un creyente, piadoso, adinerado, que dispuso su vida a servirle al Señor. Era un hombre de Chipre, ¿cierto? Quizás por eso la iglesia en Jerusalén dice, ve, este man va a entender bien ese contexto, mandémoslo para allá. Y lo envían. Tiene como una visión más amplia y era caracterizado porque era una persona como que animaba y que era piadosa. Y bueno, nuestro texto nos muestra claramente que Bernabé llega y al ver las evidencias de la gracia del Señor, se alegra muchísimo. Y es una persona que es diferente a la persona crítica, que dice, uy, no, pues a usted le falta mucho. ¿Sí? Como eso no es así. Sino que llega y puede celebrar. Es una persona que puede celebrar lo que Dios está haciendo. Y contribuye animándolos. Y contribuye capacitándolos. Creo que la iglesia necesita más animadores como este hombre. Es un hombre que se da cuenta de que tiene mucho trabajo por hacer. Por eso sale de ahí hacia Tarso.
¿Saben a cuánto quedaba Tarso desde Antioquía? A 180 kilómetros. ¿Sabe cuánto se demora uno de eso caminándolo a pie? Un poco de tiempo. Va, recoge a Saulo y se devuelve con él, y durante todo un año, este hombre que no tiene ningún título dentro de la iglesia, ¿cierto? Que no tiene ninguna característica o etiqueta en particular, este hombre que es un cristiano de a pie, decide mover su vida a lo que Dios está haciendo y se mueve a su ciudad natal, a su región, hacia Antioquía, para invertir un año de su vida entero, para servir a esas personas. Ahora, porque esto es como clave entenderlo. Cuando pensamos en plantar una iglesia, siempre se piensa como en que los líderes vayan. Y nos dicen, no, muchas veces las iglesias se plantan porque los creyentes se están multiplicando tanto y están tan fervientes compartiendo su fe y la esperanza que tienen en Jesús, que empiezan, ve, pastor, es que hay como 5 ya que estoy reuniendo en mi casa. Ve qué tan curioso. Naturalmente se empieza a dar. Entonces entra el segundo rol, que es como la iglesia envía a personas para alentar, pero también para discipular. La plantación no empezó con un equipo misionero, comenzó con cristianos de a pie. Sin embargo, va alguien que anima, ve las evidencias de la gracia de Dios y sigue. Eso fue lo que nos pasó con el redil de Laureles. Vimos que el Señor estaba añadiendo y los hermanos estaban animados compartiendo su fe. Y dijimos, bueno, vamos, y enviamos un equipo de alabanza, y enviamos otro que abra otro grupo, y así sucesivamente hasta que se le dio forma a esta iglesia. Aquí, mis hermanos, nosotros vemos unas dinámicas muy interesantes del reino de Dios. Y préstenme atención en esto. Nosotros como iglesia pensamos mucho a nivel local. Pensamos mucho a nivel local. Pensamos en cómo vamos a tener nuestro propio edificio, vamos a levantar nuestro propio pastor u otro pastor, cómo vamos a desarrollar los programas bien bacanos para nuestros niños y para nuestros jóvenes, pero mucho de lo que soñamos es solamente a nivel local. Y en ese sentido perdemos la perspectiva del reino de Dios, más amplio. Miren la dinámica de lo que sucede acá en esta plantación en Antioquía. Creyentes que llegan. Una iglesia en Jerusalén que manda un calidoso, porque ese Bernabé era un calidoso, ¿sí me entiendes? Como animado, generoso, buena gente, lleno de fe, manda un calidoso para allá. ¿Será que sobran los líderes? No sobran los líderes siempre se necesitan, pero deciden enviarlo, váyase para Antioquía. Lo envían. Y luego de Antioquía, él dice, uy, no, esto está muy grande, yo necesito ayuda. Y se vuela para Tarso. Y la gente que estaba en Tarso deja ir a Pablo, que según los comentaristas estaba allá, según Gálatas, estaba enseñando en esta región. Y ellos dejan salir a Pablo para que vaya a Antioquía durante un año. Y luego de un año ellos se van. Y la iglesia en Antioquía deja salir a los que le dieron forma a esa comunidad. Parece que la iglesia no estaba pensando como que este es mi reino, ¿sí me entiendes? Y lo que queremos es ser la iglesia que tenga más programas. Lo que queremos es ser la iglesia que tenga la sede más bonita, que tenga los mejores programas de alcance, de recuperación del adicto, de acompañamiento para el divorciado. Es decir, ellos no estaban pensando así. Estaban pensando, ¿cómo es que Dios se está moviendo? Pareciera que esta iglesia, este grupo de iglesias, formaban como un ecosistema del evangelio, donde todos trabajaban juntos. ¿Y qué implica eso para nosotros, mis hermanos? Como redil de Belén, en este camino que estamos comenzando a transitar, nosotros no debemos ser una iglesia que atesora a sus líderes,
sino que está dispuesta a enviarlos. Nosotros queremos ser una iglesia que tenga las manos abiertas para recibir. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta iglesia ha recibido mucho. Tenemos a Carlos y a Mara de Barranquilla, nos han invertido aquí, a Carlos y a Mara, a Juanca y a Dilia, nos los han invertido acá y son perdidas en otro lugar. Ellos hacen falta en otro lugar. Hablaba esta semana con Pato, un pastor en Chile, de lo complejo también de formar para el reino de Dios y dejar salir, por ejemplo, a Johan y Ángela, a Johan y Angelita. Ellos querían tenerlos allá, pero estaban pensando en el reino de Dios. Y si Colombia necesita, hágale, váyanse. Nosotros hemos sido beneficiarios de la venida nuestra aquí al Redil de Belén. Fue muy costosa para el Redil del Poblado. Éramos los pastores que estábamos ahí en línea. Y al pastor Carlos le tocó quedarse otra vez. Volvamos a empezar. ¿Entiendes? Después de estos muchachos que los cogí de universidad, a Ronald y a mí, ahora se fueron para otro lado y volvamos a empezar. Nosotros necesitamos ser una iglesia que cada vez más vive con las manos abiertas para recibir, pero también para dar, para dar. Por eso, mis hermanos, yo quiero dejarles un desafío pensando en esta mentalidad. Yo estoy soñando con ser una iglesia que se abre a pensar de una manera más amplia en el reino de Dios. Que intencionalmente invierte aún su presupuesto en la capacitación y formación de otras personas. Yo les he compartido este proyecto que tenemos de aprendices ministeriales. Hacia los próximos años lo van a ver con mucha más fuerza. ¿Qué es? Un programa donde queremos ver hombres y mujeres que quieran servir a tiempo completo al Señor, para entrenarlos durante 2 años, intensivamente, y que prueben el ministerio y después poderlos enviar a recibir una capacitación teológica. Eso es nuestro ratón de laboratorio, Jonathan, en este momento. Va a ser el primero, es el que sale siempre aporreado y todo eso. A los demás les va mejor. Jonathan será el primero. Pero ¿saben qué implica eso, mis hermanos? Que nosotros vamos a estar dispuestos a pensar que no estamos formando un pastor para que esté al lado del pastor. Porque ¿saben qué puede pasar? Que el Señor nos diga, cuando ya lo vemos, uy no, como dice Jonathan, como está de calidosito ya, ve cómo está predicando y cómo hace esto y aquello. ¿Sabes qué? Envíen lo que vamos a plantar no sé, en Chucunduco, en alguna otra parte. ¿Sí? Yo lo estoy preparando para que esté listo para donde sea que el Señor lo llame. Y que nosotros digamos amén. Porque es que nosotros no estábamos invirtiendo en el Redil de Belén. Nosotros estábamos invirtiendo ¿en dónde? En el reino de Dios. Y si eso implica que empezamos otra vez. Por eso el programa de aprendices ministeriales, desde ya yo estoy en este momento orando y mirando. En 2 años que terminemos con Jonathan, ¿quién sigue? Échenle el ojo, de pronto ustedes me ayudan. Y dije, uy no, pastor, vea, échenle el ojo a este pelado. ¿Sí? Pero no solamente son hombres. De hecho, mis hermanos, yo estoy viendo también algunas mujeres que tienen una pasión por el Señor impresionante y que si ellas se pudieran liberar de las cosas que las jalan y pudiéramos como iglesia invertir económicamente en ellas o en ellos para que pudieran desarrollar todo su potencial en el reino de Dios, eso sería una belleza. Eso sería una belleza. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es el desafío que quiero dejarles? Cuando hablamos de finanzas, como iglesia, siempre pensamos en la asamblea, bueno, ¿cuánto es nuestro presupuesto para subsistir? Es decir, ¿con cuánto le pagamos al pastor y con cuánto pagamos un salón? Y pare de contar.
Y por eso hablaba con el consejo. Nosotros no podemos estar limitados por un presupuesto. No podemos ajustarnos a cuánto nos vale mantener la iglesia a flote. Porque eso no es una mentalidad del reino de Dios. Eso es una mentalidad pobre. Pobre. Que no va para ningún lado. Porque si no invertimos en la siguiente generación de líderes para nuestras iglesias, para nuestra ciudad y para nuestro país, entonces ¿quién va a seguir el testigo del evangelio? ¿Tú te has puesto a pensar quiénes van a ser los pastores de tus nietos? Aún de tus hijos. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién los está levantando? ¿Con qué doctrina? ¿Dónde están cogiendo experiencia? ¿Dónde se les está trabajando el carácter y la fe? ¿Dónde se les está dando una visión más amplia para que ellos también en 10 años continúen haciendo lo mismo? ¿Dónde? ¿Cierto que no tenemos un programa para eso? Por eso, mis hermanos, uno de los desafíos más grandes que yo quiero darles como iglesia es, hay gente en la que necesitamos invertir plata, necesitamos invertir recursos. Y yo voy a viajar la otra semana a Luisiana, y por la gracia del Señor, siempre Él ha prosperado cada viaje. Pero te lo digo como tu pastor, yo no quiero seguir siendo una iglesia subsidiada. Me parece que eso no es sano como Redil de Belén. Nosotros tenemos que aportar para formar la siguiente generación de pastores para esta ciudad. Por eso es que el desafío para nosotros es la generosidad, no es como que hay cuánto le falta a la iglesia para poder pagar el localcito. Sino que mi sueño y mi anhelo para nosotros es que nosotros seamos una iglesia que dice, vea, pastor, yo espero que ahorita me llame alguno y me diga, ¿quién es y cuánto se necesita? Porque necesitamos levantar unas becas para levantar más obreros del ministerio. Y decirle a la gente, mira, sabe que deje de estar rebuscando mío, que usted tiene un potencial enorme para el reino de Dios. Pero necesitamos tener un músculo financiero para eso. Pero lo otro, no solamente es financiero, sino que también es como, al ver a Bernabé, uno se pone a preguntarse que cómo te está desafiando el Señor a moldear tu vida y tu proyecto de vida para acoplarlo de tal manera en que tú puedas invertir, como este hombre, un año entero en otro lugar donde no están tus negocios, enseñándole a un grupo de creyentes nuevos en la fe, un año entero, dele y dele. Moldeó su vida sin ningún título, porque no era pastor, ni misionero, ni nada. Después eso llegó. Sin ningún título, él llegó y dijo, vamos para adelante, quiero invertirme en eso. Porque creo que aquí hay unos líderes muy capaces que necesitan destapar sus oídos para escuchar en quiénes Dios les está llamando a invertirse para levantar a otra generación como ustedes. El tercer y último punto que podemos aprender de la plantación de una iglesia es cómo esta iglesia de entrada se le dejó claritico que una iglesia no era un lugar para ser servido, sino para servir. Esta iglesia del versículo 27 al 30, llegan unos profetas, particularmente Ágabo se levanta, y al escuchar de parte del Señor que viene una hambruna mundial, la cual dicen los comentaristas que sucedió en el año 46, parece que el río Nilo se desbordó y acabó con todas las cosechas que eran parte de un sustento central del Imperio Romano. Al ver esa crisis mundial, esa hambruna que estaban pasando, esta iglesia entendió que el mensaje de Jesús implicaba que ellos no pasaban indiferentes a las crisis de otros. Así que de inmediato deciden levantar una ofrenda. Y miren cómo el reino de Dios sí toca este tema financiero. Levantan una ofrenda según su necesidad para suplir la necesidad de otros.
¿Ustedes imaginan nosotros levantando una ofrenda para sustentar a esta red de pastores que están mirando cómo logran sostener el local? Ya muchos de ellos cerraron sus locales aquí en Medellín. Y muchos de esos pastores que han sido pastores por toda la vida, la iglesia ya tampoco tiene cómo sustentarlos a ellos. Y ahora están teniendo que dejar el pastorado para poder salir al rebusque en medio de una crisis como la que estamos. ¿Qué nos inspira este texto a hacer? Hermanos, no pensemos solamente en cómo subsistimos en nuestro presupuesto. Pensemos más grande, en cómo podemos bendecir a otros. Porque créanme que en medio de la red de City to City para Medellín, esa es una de las cosas como más tristes, es como, bueno, ¿cómo hacemos? Pero lo que estamos tratando de tejer, y les pido que oren por eso, es que como en nuestra ciudad hemos tejido cada uno su ranchito aparte, entonces uno dice, uy hermano, ¿qué tan teso eso? No, voy a orar por usted, ¿sí? Vamos a orar por usted, pastor, vamos a orar por su iglesia. Y dice Santiago que si ves a tu hermano que tiene necesidad y no le das, sino que le dices, no, ve y vístete y que el Señor te bendiga. Insensatos. Y esto créanme que me ha desafiado mucho a pensar que como iglesia, sí quiero ver en el presupuesto de nuestra comunidad un porcentaje que nosotros dedicamos para ayudar a otros. No solamente internamente. Y se los digo porque sé que esta iglesia tiene mucho, mucho para dar. Pero hay personas que pueden hacerlo y no lo están haciendo. Y en ese sentido están frenando el avance del reino de Dios. Quiero ser enfático con esto. Ustedes saben que nosotros no hablamos de dinero mucho, pero como les mandé en estos días, creo que ha sido pecaminoso de mi parte, por temor, no hablar algo que es central en el reino de Dios, que es el tema de finanzas. Y a medida que nosotros retenemos, el reino de Dios sufre. No solamente porque no podemos estar en nuestro propio lugar, sino porque no podemos levantar más personas para el ministerio. Y no podemos ayudar a hermanos que tienen necesidad. Y que me duele verlos cuando me reúno con ellos, verles el desánimo porque no saben qué hacer. Cuando uno puede levantar algo para bendecirlos, hermano, siga adelante, le pago ese mes de arriendo. Y no quiero que la iglesia ni la membresía me diga, ay pastor, ¿por qué estamos invirtiendo en otra parte? Porque para eso es que esta predicación vino, para ayudarnos a pensar más amplio. No construimos nuestro pequeño imperio, construimos el reino de Dios. Así esta iglesia nunca crezca. Escúchenme bien, así esta iglesia nunca crezca, al menos locativamente, sino que se empiece a multiplicar y a multiplicar. Como, Cami, tú puedes volver al mapa lleno, por favor. Como ha sido, mis hermanos, el legado que hemos recibido. Eso, somos el redil. Una iglesia que planta iglesias. Y todas las crisis de la historia del redil de Belén ya pararon. Ya pararon. Ahora nos toca a nosotros invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones y nuestras finanzas para que este evangelio precioso y glorioso que cambia la vida, ¿o no les ha cambiado la vida conocer a Jesús? Que cambia la vida, es que no estamos hablando de mercadotecnia, sino estamos pensando en vender productos de Avon, no, si estamos pensando en algo que es que le cambia la vida a la gente, no solamente para el presente, sino para la eternidad. Nosotros necesitamos continuar con este legado. Si le hiciéramos zoom a esto, no sé, este táctil no me está funcionando aquí. Ustedes se dan cuenta que para los 4.050.000 que componen el Valle de Aburrá, o el área metropolitana,
faltan muchas iglesias. Hay muchas iglesias y por eso estamos trabajando en ellas. Porque lo que queremos no es extender la franquicia del redil. A mí no me importa eso. Aún si tenemos de pronto un pastor que esté trabajando, como tengo aquí un ejemplo, en Santa Rita, tiene más de 100 familias y quiere plantar una iglesia, tiene que tener el sello del redil. ¿Por qué? No. ¿Qué sello queremos que tenga? Bíblica, centrada en el Evangelio, con un enfoque hacia la ciudad y con una dinámica de un movimiento que sabe que está trabajando es con otros. Puede ser. Y por eso quiero implantarles esto, mis hermanos, para que comencemos a soñar. Comencemos a soñar. ¿Con dónde es que el Señor nos va a desafiar a plantar en los próximos 5 años? Mi oración, desafiante y loca como siempre, es que si plantamos en nuestro movimiento una iglesia cada 2 años, pues al menos que en los próximos 5 nosotros tengamos 2 iglesias plantadas. Eso significa que necesitamos pastores, necesitamos más líderes, necesitamos más recursos, pero eso es lo que el Señor me ha puesto a soñar. Y la verdad espero que me acompañes en eso. Y que entiendas que este pequeño grupito es la materia prima que Dios va a utilizar para eso. Eso no lo voy a hacer yo. ¿Cómo comienza una plantación de una iglesia? El primer punto de esta predicación. Con los cristianos de a pie. ¿Qué tal, mis hermanos, si tomamos un tiempo ahí en silencio delante del Señor y oramos? Lo que te estoy compartiendo es lo que como pastor, como quien coordina este ministerio de esta iglesia, el Señor me ha puesto a soñar. Y quiero pedirte que en este momento en silencio le digas al Señor, si ese es el plan, que el Evangelio llegue hasta cada rincón, hasta que la tierra sea saturada del conocimiento de Dios. Ora y pídele al Señor, Señor, ¿cuál es mi parte aquí? Y te voy a dejar ese tiempo aquí en silencio. Pregúntale al Señor, ¿cuál es mi parte aquí? Algunos el Señor los va a desafiar y los está desafiando a que dejes ya el temor, a que dejes ya la comodidad y comiences a abrir tu boca intencionalmente para acercarte, para servir, para amar a los que el Señor te ha puesto alrededor. Sé que a muchos el Señor les está desafiando en estas semanas y en esta serie providencial de Dios para nosotros, en que llevas mucho tiempo sentado. Algunos les está exhortando porque han dejado que sus problemas opaquen la misión. Algunos saben que el Señor los está llamando a entrenarse y a capacitarse, a dejar la pereza de leer la Biblia. Y si tú eres de esos, pídele al Señor que haga que tu vida cuente,
para algo más grande que tu hogar, para algo más grande que tu familia, que haga que tu vida cuente en cualquier lugar donde vas, para la gloria de Dios y para el bienestar de este país por el cual hemos llorado y hemos orado durante este tiempo. Sé que algunos, especialmente como iglesia, el Señor nos está implantando esta visión de que nosotros necesitamos invertir más en el entrenamiento de otros. Quizás hemos pensado en consumir y no hemos pensado es cómo vamos a pasar la posta, el testimonio a las siguientes generaciones. Y no nos hemos dado cuenta de la cantidad de bendiciones que hemos recibido como iglesia de parte del Señor, a través de estos hermanos que han sido pilares y soportes, como Carlitos y Mara, como Juanca y Dilia, ahora que llegan Johan y Ángela, personas que llegaron de afuera, que otros invirtieron en ellos tiempo, recursos, y ahora nosotros cosechamos del ministerio de otros. Personas que invirtieron para que este pastor hoy aquí pudiera predicar la palabra del Señor. Familias que sacaron de sus presupuestos para pagarme los estudios, porque la iglesia no tenía suficiente. Y hoy la iglesia y la ciudad cosecha algo que otros invirtieron. Tenemos que seguir. Tenemos que continuar este legado. Y quizás algunos, el Señor los está llamando hace tiempo. Y quiero invitarlos porque he tenido diálogos con algunos. Que el Señor les está diciendo, invierte en mi reino. Que los está incomodando y les dices, tú puedes apoyar a una persona. Tú puedes levantar aún recursos con otros, no solamente para subsidiar internamente la iglesia, sino que aún a través de la creatividad, de los dones, de las empresas, de los talentos que tienes, puedes multiplicar. Y por eso oramos también por este proyecto de Azur. Que el Señor nos bendiga para tener más y más y más, para poder dar más para el reino de Dios. Por favor, Padre. Juntos te entregamos esta visión a ti. Nosotros no tenemos con qué. Vasijas de barro somos. Pero según la necesidad según la posibilidad. Queremos decirte, aquí está nuestra vida. Úsala, Señor, por favor. Usa nuestra vida para que esta ciudad pueda ser transformada por el reino de Dios, creciendo a través de nuevas iglesias que requerirán nuevos pastores y nuevos líderes, que requerirá trabajar con otros y pensar en el bienestar de otros, no solamente en el nuestro. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener una mentalidad de reino como iglesia. Perdónanos si hemos sido egocéntricos y cortos de vista. Perdónanos si hemos sido cómodos, tacaños, mezquinos con los recursos de Dios. Bendice por favor también a mis hermanos del consejo administrativo y sigue implantando en medio de este tiempo de escasez en el que el presupuesto todavía no llega. Síguenos dando fe para creerte a ti.
y no permitas que nos limitemos pensando en lo que podemos hacer. Danos fe para creer en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes proveer, y cómo nos mueves a nosotros a ser parte de ello. Déjanos ver, Señor, los años que vienen, más iglesias plantadas. Y que este legado que tú has dado a través de las iglesias del Redil a nuestra ciudad, nosotros podamos ser fieles en continuar esta dinámica de ser una iglesia que planta más iglesias para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.